eh, armonizar nuestro pensamiento, nuestra mente. Bueno, ya estamos transmitiendo en directo también a Facebook Live y desde acá, desde el mundo virtual, les queremos dar las buenas noches a todos nuestros queridos amigos, hermanos que nos siguen a Camino de Amor eh, en todas estas presentaciones que hacemos a través de Facebook y de Zoom. Darles las gracias también por acompañarnos y también por compartir, ¿no?, todas estas enseñanzas que en realidad no son fruto de quien habla, ¿no?, sino son eh, enseñanzas que nos han sido transmitidas a todos por el trabajo de muchos hombres y muchos espíritus elevados que nos transmiten estas enseñanzas que nos van a ayudar. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema, de las patologías espirituales. Así como hay patologías en las enfermedades físicas, en el cuerpo, que vienen a ser degeneraciones, ¿no es cierto? Las patologías son enfermedades degenerativas o cosas mayores, ¿no? Así también hay en el espíritu, porque el ser humano, entendemos, ya lo hemos venido estudiando, es más que solamente el cuerpo que todos los días vemos en el espejo para peinarnos, ¿no? Entonces, vamos a revisar un tema que está fundamentado en temas también científicos y van a ustedes a ver la importancia que tiene esto. Si todo el mundo conociera este tema, creo que el planeta sería diferente. Estaríamos en una situación mejor que la que estamos ahora, ¿no? Entonces, vayamos avanzando con el tema. Bueno, eh, la ciencia siempre se ha preocupado en encontrar las causas, ¿no?, de las enfermedades. La medicina no escapa a ello. Eh, Hubo a través del tiempo la preocupación de estudiar cómo es que los agentes de las enfermedades las producen, ¿no? Cuál era el proceso, la mecánica, y cómo nuestros organismos reaccionan ante estos agentes, llámense bacterias, virus o microorganismos, ¿no? Entonces hay una parte importante de la medicina que se dedica a ese estudio, ¿no? Y este señor que vemos en la figura se llama Rudolf Virchow, que nació en 1821, murió en 1902, fue uno de sus más grandes propiciadores. O sea, dadas las enfermedades y las dolencias en el ser humano, él se dedicó a investigar cómo es que el comportamiento de estos agentes dañinos para el cuerpo, ¿no? Entonces estudió, pues, qué es lo que pasaba en el interior del cuerpo, en las células, ¿no? A nivel celular, ¿no? En las células, cómo es que las células se modificaban, ya sea como causa o efecto de las enfermedades, ¿no? O sea, en la correlación entre las modificaciones de las células y la presentación de las enfermedades en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ese fue el campo de acción del estudio de este doctor, ¿no? Como pueden ver, es lo primero que se le puede ocurrir a un científico, ¿no? A ver qué es lo que pasa en el detalle en los microorganismos que conforman el cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué si se desorganizan? ¿Cómo se desorganizan? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, para ello tenemos que entender qué tipos de disturbios atacan al ser humano. A ver, si nosotros hacemos una clasificación general, podemos decir que hay enfermedades o disturbios que atacan propiamente al cuerpo, ¿no? Como todo lo que son dolores, enfermedades y males orgánicos, netamente, ¿no? Netamente orgánicos. También hay otro tipo, que son los que afectan al psiquismo,
¿no? Por ejemplo, las perturbaciones mentales. Eso no afecta al cuerpo directamente, pero sí al psiquismo del ser humano, ¿no? A la mente. Y también los que atacan simultáneamente al cuerpo y a la psique, ¿sí? Como los llamados disturbios psicosomáticos, que también alteran a la y también al cuerpo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un campo que no es tan sencillo como pueden ver. Y también, no menos importante, en el cuarto ítem encontramos los disturbios que atacan al alma, ¿no? Y que pueden traer síntomas parecidos a los otros tres, similares, pero también traen características propias, ¿no? Y también causas diferentes o específicas que a su vez necesitan un tratamiento especializado. O sea, si hay problemas en el espíritu, yo no puedo pues tratar el espíritu como si fuera el cuerpo. El cuerpo es diferente. Entonces, hay una medicina, ya sea una medicina natural, homeopática, un jarabe, una cápsula, una inyección, lo que sea. Pero el espíritu es diferente, ¿no es cierto? No se puede tratar de esa manera. Entonces requiere un tratamiento especializado, ¿no? Entonces, sin embargo, en la medicina aparecen diversos tipos de enfermedades, menos las enfermedades del alma. No están clasificadas. Vemos en los libros científicos de investigación médica, no aparecen los males del alma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se les da poca importancia, no se le da mucha importancia. Y para lo cual dice ya, si hay algún tema del alma, eso lo derivan ese es un tema religioso, ¿no? Es un tema religioso o hay veces a instituciones también esotéricas, ¿no? Que tratan esos temas, pero la medicina no. Entonces, como tiene poca importancia para la medicina, queda relegado, ¿no? A pesar que el alma es parte integrante del ser humano, ¿no? El alma es parte integrante y parte importante, más aún es la esencia. Como nos decía el profesor Kardec, es el principio inteligente del universo, el espíritu, ¿no? Entonces, el cuerpo no es el que piensa es el espíritu. Y se comunica o utiliza al cuerpo como instrumento y el cerebro para procesar esas ideas, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que ya podemos acceder nosotros a mucha información. Antes era bien complicado. Uno quería aprender algo y tenía que ir a conseguir un libro, una biblioteca o revistas científicas que a veces estaban en otros idiomas y era difícil, ¿no? Pero ahora no. Uno entra pues a internet, a los buscadores, etcétera, y encuentra publicaciones de todo tipo y con información diversa y mucha de esta información es valiosa para aprender, ¿no? O sea, uno, digamos, si encuentra buscando en la red puede encontrar conocimientos muy válidos para enriquecer nuestro bagaje intelectual, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Este, Nos enseñan de todo, desde cocina, costura, artes, matemáticas, física, etcétera, ¿no? Todos los campos del conocimiento. Entonces, podemos encontrar que en muchos, o si no en la mayoría, ya se habla de foros filosóficos y científicos, se habla de que el cuerpo humano ya se reconoce la existencia del alma, ¿no? Inclusive la ciencia ya reconoce que aparte del cuerpo existe el alma. Antes todavía como que había duda, ¿no? Porque como decían, no veo al alma, no la veo al cuerpo, sí lo veo, pero el alma no la veo, entonces me queda la duda. Pero igual, el oxígeno no lo vemos, pero a ver, quitémonos el oxígeno y vamos a ver cómo nos asfixiamos. Y el oxígeno no lo vemos, pero existe. Igual el alma, no la vemos, pero existe. El cuerpo pues tiene constitución orgánica, que es materia, ¿no es cierto? Podemos verla, podemos pesarla, ¿no es cierto? Podemos medirnos, podemos tocarnos y podemos pasar exámenes médicos o de diversa índole
¿no? Podemos hasta hacer análisis detallado de las células que constituyen nuestro organismo, ¿no? Porque esa es la parte física, ¿sí? Y también conocemos nosotros que tenemos los llamados sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. ¿Qué fines cumplen estos sistemas? Básicamente estos dos sistemas, respiratorio y circulatorio, lo que hacen es mantenernos en contacto con el medio ambiente, la parte exterior del cuerpo, ¿no? A través del aire, ¿no? Que ingresa a nuestros pulmones, con el oxígeno que es indispensable para nuestra vida, ¿no? O sea, podemos estar sin comer un día, o sin tomar líquido un día, pero no podemos estar un día sin respirar, ¿no? Los diferentes órganos y tejidos están ligados por el sistema circulatorio a través del cual reciben las vitaminas o los nutrientes necesarios para mantenernos. O sea, el oxígeno que capturamos a través del sistema respiratorio es luego convertido en energía y llevado a través de la sangre a todo nuestro organismo, ¿no? Entonces son importantísimos estos dos sistemas que nos ponen en nexo con el exterior de nuestro organismo, ¿no? Entonces, hay un detalle, el sistema nervioso, este es muy importante tenerlo claro, conecta a todas nuestras células del cuerpo humano. O sea, en nuestro organismo hay terminaciones nerviosas, ¿no? Desde el encéfalo, con millones de fibras neuronales que llegan hasta las células, incluso el interior de las células de nuestro cuerpo. Estamos conectados como un circuito eléctrico. Imagínense que está conectado todas las luces de la casa, los enchufes, todo, los focos, todo está conectado igualito. Nuestro cuerpo está conectado a través de las células nerviosas, ¿no? Entonces vamos entrando en contexto. Entonces, pero bueno, vamos a tratar de entender. Hasta ahora no hemos hablado del alma. ¿Qué tiene que ver el alma acá, no? Entonces, entendamos que la constitución del espíritu es también una especie de energía, al igual que nuestro cuerpo, ¿no? Finalmente, ¿no? Y más aún, nuestro espíritu es energía, pero de naturaleza divina, ¿no? Recuerden y fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza. ¿Qué cosa? No va a ser el cuerpo, porque Dios no es material, ¿no? Sino el espíritu, ¿cierto? Entonces, presenta la misma forma y dimensión del cuerpo humano. El espíritu, nuestro espíritu, se amolda a nuestro cuerpo, a nuestra particularidad individual que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Al cual está ligada a través del periespíritu, o llamado cuerpo espiritual. ¿Se acuerda que hablamos hace algunas reuniones del periespíritu? El periespíritu viene a ser como el nexo o el puente de unión entre el espíritu y el cuerpo. Es como un puente que nos permite conectarnos de ida y de vuelta, espíritu con el cuerpo, ¿no? Y penetra toda la estructura orgánica del ser. O sea, en todas nuestras células, nuestros órganos, nuestros sistemas, está el periespíritu también, ¿no? O sea, es como una piel delgadita, imaginémonos, pero a nivel interior también, donde están las células, los tejidos y todo, ¿no? Llegando hasta el interior de las células que lo constituyen. Entonces, así como hay virus, bacterias y microorganismos nocivos, eso es para el cuerpo, pero para el alma, ¿cuáles son los virus y las bacterias? El agente mórbido es el propio pensamiento y impregnado, lleno de emociones negativas. Y a través de ese pensamiento
por el sistema nervioso, ya vimos, nos conecta todo nuestro cuerpo y nuestras células con estos pensamientos negativos a través del perispíritu. El espíritu piensa, transmite al sistema nervioso a través del perispíritu e invade todas nuestras células con esos pensamientos, sean buenos o sean malos, emociones buenas o emociones negativas. Si son negativas, son como virus, como bacterias que van a enfermar nuestro espíritu. Entonces acá tenemos la figura clara, ¿no? Tenemos el cuerpo, el espíritu y entre ambos lo que es llamado el periespíritu, ¿ya? Entonces, el alma actúa en el organismo humano y nos lo aclara este espíritu que se llama el doctor André Luis en el libro Evolución en dos mundos. Vamos a ver cómo actúa, dice. Encontramos el periespíritu de la definición kardeciana por el profesor Kardec, ¿no? O cuerpo espiritual. Miren la palabra que está subrayada, que dirige todas las formas del cuerpo físico. O sea, el perispíritu no es un puente solamente de ida y vuelta entre espíritu y cuerpo, sino también dirige todas las formas del cuerpo físico, todos los órganos, las células, los tejidos, dirige. Entonces, además de ser unión entre cuerpo y alma, tiene atributos adicionales. Por ejemplo, es el disco duro donde están todas nuestros recuerdos de nuestra memoria espiritual, no solo de esta vida, de esta existencia, sino de todas nuestras existencias anteriores, porque esta no es nuestra primera existencia, ya hemos tenido varias existencias, muchas diríamos nosotros, ¿no? Muchas, diría yo. Entonces, estamos ahorita en la última, que se supone que es la mejor de todas, ¿no? Pero todas las cosas que hemos hecho, buenas y malas, están guardadas en esta memoria espiritual. Imaginemos. Entonces, el alma, con ese mecanismo, proyecta sobre el cuerpo físico todas las vibraciones buenas o malas que está en su perispíritu o en su llamada malla espiritual, según la ley de causa y efecto o reciprocidad, ¿no? ¿Qué cosa dice la ley de causa y efecto? Dice que cada uno será dado según su merecimiento, ¿sí? Eso es lo que dice el Maestro Jesús cuando nos enseña, ¿no? A cada cual según sus obras, ¿no? Dios no va a premiar pues al malo, ¿no? Ni va a castigar al bueno, ¿no? Entonces cada uno va a recibir de acuerdo a sus merecimientos, ¿no? Entonces el ser humano recibe en su propia alma el bien o el mal que practicó tanto en su existencia actual como en las anteriores. Tenemos guardado todo eso ahí. Son mecanismos de la justicia divina, ¿no? Con eso se garantiza de que si alguien hace daño, hace mal, y no termina de redimir su falla o su error, lo va a continuar redimiendo en siguientes existencias, ¿no? No es que se muere y el cuerpo y nace en otro cuerpo nuevamente y ahí se borró todo, ya está limpiecito. No, se guarda todo lo bueno y lo malo. Entonces, desde la formación del organismo humano, ¿cuándo ocurre esto? En la concepción, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, ¿no es cierto? Entonces, resulta de la unión de los gametos masculinos y femeninos y respetadas las leyes de la herencia, obviamente, hay simultáneamente la actuación del espíritu. Ahí, en ese momento en que se unen ambos gametos, ya está presente el espíritu, que estará pues en un inicio durmiente o semi, digamos, despierto, pero sigue de alguna forma la formación del cuerpo que le va a servir de soporte para su siguiente vida, ¿no? Desde ese momento ya hay un ser vivo, ya hay un espíritu ahí
que se va amoldando y adecuando a ese cuerpo que se va a desarrollar, ¿no? Desde el feto y todo el embrión, el feto, todo ese proceso que demora 9 meses, ¿no es cierto? Se va amoldando el espíritu y también va, como un alfarero, va moldeando ese cuerpo en base a las energías y vibraciones que trae propias ese espíritu, sean buenas o sean malas, ¿no? Entonces proyecta en ese organismo todos sus karmas que tiene, sus dharmas y sus karmas, como dicen los orientales, ¿no? Que están registradas, ¿dónde? En el periespíritu. Ahí tenemos guardado todo lo que hicimos, lo bueno y lo malo, actuando como responsable de sus propios actos. O sea, todo eso que hice, si es bueno, lo voy a volcar en ese nuevo cuerpo, y si no es tan bueno, también se va a volcar, ¿no? Y miren, hasta este nivel llega. Esta es una célula humana, una de los tipos de células que tiene, ¿no? Y lo que se señala ahí, el citoplasma, es como una especie imagínense una especie de gel, digamos, que envuelve a todas las componentes que conforman una célula, ¿no? O sea, hay varias cositas ahí que están envueltas en esta célula, que están en este medio, que es tipo gel, como una especie de gel, ¿no? Si lo vemos así de esa forma para entenderlo, pero esto es obviamente microscópico, ¿no? Es una célula en ese citoplasma, ¿no? Y nos dice Andrés Luis que llega a través de los bióforos o unidades de fuerza psicosomática que actúan en el citoplasma. O sea, nuestros archivos espirituales inyectan o tienen inferencia en las células a través del citoplasma mediante esos pequeños corpúsculos llamados bióforos, ¿no? Proyectando, miren, proyectando los estados de la mente que estará ennobleciendo o agravando la propia situación de acuerdo con como ha sido el bien o mal la existencia anterior o anteriores, ¿no? O sea, si ha sido en promedio una existencia en el bien, entonces cosas saludables y buenas se inyectarán en las células. Y si han sido cosas negativas o perturbadoras, también potenciales problemas de salud. Entonces, y miren, ahí estamos, este autor espiritual nos dice que la acción del espíritu es sobre las células directamente. Entonces, esto, que parece una fantasía, es una realidad, ¿no? Es una realidad. El espíritu actúa a nivel celular. Estoy seguro que dentro de poco las investigaciones científicas ya van a hablar más de esto y corroborar lo que ya se viene corroborando, ¿no? Entonces, el espíritu actúa sobre las células, y al actuar sobre las células está actuando sobre nuestro cuerpo. Lo que ya habíamos revisado, estudiado, aprendido, esta es una forma científica de comprobación, ¿no? Y en el interior de las células se realizan modificaciones que anteceden a los disturbios que pueden pasar en el organismo. Y también pueden realizarse curas de enfermedades. Por ahí hemos escuchado seguramente que dice que todos tenemos en el cuerpo, en nuestras células, tenemos escondidas o dormidas células de enfermedades o agentes de enfermedades o del mismo cáncer, ¿no es cierto? Y que depende de nosotros, con nuestros actos, nuestros pensamientos, si despertamos esa enfermedad o la mantenemos ahí dormida y seguimos enrumbando la vida de una manera saludable. O sea, depende de nosotros. Entonces, y acá está corroborando eso que nosotros hemos escuchado, ¿no? Entonces, el espíritu, pues,
participa en la formación del cuerpo, del organismo, con el cual tendrá la responsabilidad de convivir en la próxima existencia. O sea, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, está ahí el espíritu trabajando en la formación de ese cuerpo y así continúa durante todo el resto de nuestra vida, ¿no? Y tendremos una existencia saludable, alegre y feliz si practicamos buenas acciones. O tendremos que asumir el enfrentar dificultades o dolencias de orden, diferente orden, pueden ser personales, familiares o sociales, si nuestros actos estuvieron registrados en nuestro archivo periespiritual, ¿no? Entonces, ahora estoy seguro que antes de cometer algo negativo, vamos a pensarla dos veces, ¿no? Porque ya sabemos esto, qué es lo que pasa, ¿sí? Estamos sembrando algo negativo para nosotros mismos, ¿no? Entonces, tengamos, o sea, estar en el bien nos hace bien. Es un buen negocio ser buenos. Ya sabemos, esto lo ratifica más todavía. Entonces, y no lo tomemos como un castigo de Dios. ¿Por qué Dios me castiga de esa manera? Si yo ahora soy bueno, de repente fui malo antes, pero ahora soy bueno, ¿no? Dios me castiga, ¿no? No es así, no es así. Más bien es al contrario. De repente ese mal que yo hice durante cientos de años en diferentes existencias, ahora tengo la oportunidad de limpiar todas esas impurezas de mi alma, ¿no? Y son impurezas que yo mismo generé, ¿no? Y no se trata, pues, de hacer pataletas o entrar en rebeldía, sino al contrario, aceptar eso, aceptar, orar y dedicarme al bien, a hacer el bien, ¿no? Y lo cual no quiere decir, pues, que si estoy enfermo no vaya al médico o si tengo alguna dolencia no me cure, ¿no? O sea, yo trataré de curarme, de acudir a la medicina, pero también paralelamente debo tomar esta actitud, ¿no? De fe, de oración, y justo la oración nos salió en la lectura de inicio, ¿no? Miren, la potencia de la oración. Ahora lo entendemos, porque la oración es elevar pensamientos positivos hacia Dios, y esos pensamientos positivos, ¿a dónde llegan? Llegan a todas nuestras células, y son pensamientos positivos, son como vitaminas para nuestras células. Entonces, estamos fortaleciéndolas, estamos volviéndolas saludables, digamos, ¿no? Mm. A ver, las patologías son resultado de pensamientos nefastos. ¿Cuáles son los pensamientos nefastos? La maldad, pues, ¿no? La gente que está en la maldad eh, ensucia su alma, ¿no? El crimen, los vicios, las violaciones, la crueldad, ¿no? Son enfermedades patológicas del alma, ¿no? Son como infecciones que en realidad se convierten en un problema de salud pública, ¿no? Si no, veamos, ayer creo que escuché una noticia de que han cometido ahí un asesinato masivo en provincias, en Patás, creo, en una mina. Han asesinado a 9 personas, creo que eran los vigilantes, ¿no? Una organización delictiva, ¿no? Entonces es un problema social. ¿Te das cuenta de estos pensamientos, ¿no? Esas cosas negativas que viven en la mente de las personas, ¿no? Y los recursos que tiene las entidades o las autoridades son inútiles porque se continúa eh, regando como una epidemia estas actitudes violentas y negativas, ¿no? Entonces, hay que hacer algo diferente, ¿no? Lo que existe actualmente no funciona muchas veces o funciona parcialmente, ¿no? Entonces, ahora no es nada nuevo, estas patologías siempre han existido y siempre han aparecido en todas los pueblos, los lugares de la tierra, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa atraso espiritual en que vive la gran parte de la población. No dice todo, pero dice la gran parte. Y es verdad, es verdad.
¿cuántos somos acá que estamos en esta reunión, ¿no? Somos pocos, ¿no? 20, 30 o 10 o no sé. Pero si pusiéramos pues algo más comercial, de repente estaría lleno acá algo de artistas o vedettes o chistes vulgares, qué sé yo. Seguro que habría miles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas vive un atraso espiritual. En principio, la gente no le interesa el tema espiritual. Hay muchos que no creen en la existencia del espíritu y entonces relegan, ¿no? Se dedican a las cosas materiales, nada más que lo que perciben y ven y sienten, ¿no? Entonces, el alma es sensible a los procesos que promueven su perfeccionamiento. Entonces, por ello es importante educarnos en la parte espiritual, ¿no? O sea, estudiar. A mucha gente no le gusta estudiar, pero debemos, es una obligación, estudiar, leer, aprender o estar en estas reuniones, por ejemplo, que nos vamos informando, ¿no? Y después ya por curiosidad propia iremos leyendo más, aprendiendo, ¿no? Y entendiendo pues que la parte espiritual es una fuerza muy poderosa para transformar el planeta, ¿no? Porque a veces la gente quiere transformar a la sociedad, pero lo primero que hay que hacer es transformarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo quiero que la sociedad esté en paz si yo soy un violento? ¿Cierto? Cuando el alma es dirigida, la educación espiritual puede ayudarla no solamente en la presente existencia, sino también después en su regreso a la espiritualidad. Sabemos que un alto número de personas que fallecen por diversas causas están en el otro plano sufriendo básicamente por ignorancia o desconocimiento de la realidad espiritual. No saben dónde están, no entienden y sufren, ¿no? Entonces, es interesante poder estudiar y aprender y conocer, porque al final nadie puede decir, no, a mí no me va a tocar, ¿no? Todos nos vamos a morir, todos, ¿sí? Entonces, mi cuerpo se va a morir, pero mi espíritu va a continuar. Entonces, tengo que saber qué es lo que pasa en el otro lado, ¿no? Y de qué depende que llegue a un lugar bonito o no. Entonces, tengo que estudiar, ¿no? Entonces, ya yendo al detalle, ¿no? Las enfermedades del alma están relacionadas con pensamientos negativos o no solamente los pensamientos, sino también las acciones que resulten de los mismos, ¿no? Porque a veces yo pienso y me quedo en el pensamiento, pero a veces yo ejecuto esa maldad o esa cosa que yo estoy pensando, la ejecuto. Entonces, eso da una acción, genera una acción, ¿no? Entonces, los pensamientos negativos están relacionados a las enfermedades y al sufrimiento, porque sí o sí van a generar sufrimiento. Así como los pensamientos positivos están asociados a la salud y al bienestar. Entonces, vimos pues que las perturbaciones eran de carácter orgánico, psíquico o psicosomático, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos van a manifestarse de esa manera, ya sea a través de la salud o a través de las enfermedades, ¿no? Entonces, de nosotros. ¿Y quién maneja el pensamiento? Nosotros. Gobernamos nuestros pensamientos, ¿no? Y si yo voy a un laboratorio y tengo un problema del alma, en el laboratorio no va a salir nada, pues, ¿no? No va a salir ningún análisis, ¿no? Entonces, porque van a ser síntomas que inicialmente van a aparecer como temas psíquicos, ¿no? Ansiedad, inquietud, angustia, miedos, ¿no? Insomnio, depresión, ¿no? O hay veces aparecen también dolores localizados en alguna parte del cuerpo o también dolores generalizados, ¿no? O también perturbaciones funcionales del aparato digestivo, del aparato respiratorio. Han escuchado hablar, por ejemplo, que el asma tiene que ver mucho con el equilibrio emocional del paciente, ¿no? Problemas circulatorios, problemas hepáticos y otros, ¿no?
Entonces, todas estas enfermedades que van a causar tormentos durante muchos años y sufrimientos, muchas son pues originadas por pensamientos negativos y acciones que se desprenden de ellos. No digo que todo, pero muchos. ¿Se acuerdan que en el Evangelio se ven varias partes donde Jesús cura, ¿no? A muchos, y él curaba a todo aquel que se le acercaba con fe, ¿no? No discriminaba a nadie. Y él sabiamente asociaba pues los males de estos enfermos a faltas que había cometido, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan cuando curó al paralítico? ¿Qué le dijo al paralítico? Le dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le está diciendo con eso? Que los errores, las cosas negativas generaron enfermedad, ¿no? Está en Mateo capítulo 9, versículo 2. Entonces, esto nos pone en evidencia que los sufrimientos humanos pueden estar relacionados a errores cometidos en esta existencia o en nuestro pasado individual, ¿no? En cada uno que tenemos un pasado. Entonces, el mismo Maestro Jesús lo dice, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros pensamos o realizamos una acción que cause sufrimiento a nuestro prójimo, algún tipo de sufrimiento, me endeudo con Dios, me vuelvo deudor ante la ley divina. Y si cometo más errores, mis deudas aumentan, ¿no? Es como una entidad en la cual un banco me voy y me presta un dinero y no pago, la deuda crece por los intereses, ¿no es cierto? Y si voy a otro banco y me vuelvo a pedir otro préstamo y no pago, la deuda crece. Igual, ¿no? Acá también, ¿no? Si sigo portándome negativamente, causando sufrimiento a otros, la deuda crece. No se borra la deuda, no se olvida. La justicia divina es perfecta. De repente podré sacarle la vuelta a la ley humana, ¿no? Pero a la ley divina no. ¿Mm? Cada nueva falta aumenta la deuda, puesto que no hay una sola, sea cual fuera, grande o chiquita, que no lleve consigo su castigo necesario e inevitable. No es que Dios castigue porque Dios se le antoja castigar, ¿no? Sino es uno mismo que busca ese sufrimiento a través de su error. Si no es hoy, será mañana. Si no es en esta vida, será en otra. O sea, siempre. ¿Por qué? Porque acuérdense, están grabadas estas cosas en nuestro espíritu, en nuestro perispíritu. Esto está en el Evangelio, según el Espiritismo. Entonces, los errores cometidos se van hasta el íntimo de nuestras células y serán como agujas que nos van a atormentar. De repente no ahora, pero sí ahí están, latentes, esperando despertar. Y dice que el mal uso, muchas veces discreto pero prolongado del pensamiento, puede ser responsable de perturbaciones psíquicas. ¿Sí? Tantos pensamientos negativos que me llegan a perturbar. Dice que al inicio son solo tristes y desesperados que pasan desapercibidos, así como aquellos que los acompañan de más cerca. Poco a poco, sin embargo, se transforman en enfermos mentales de variados grados, de curación casi siempre imposible, como portadores que son de problemas ingratos. Lo dice André Luis en el libro En el mundo mayor. Y es cierto, ¿no? O sea, todo este tipo de problemas espirituales se mantienen mientras nosotros no hagamos el esfuerzo por transformarnos. Van a seguir ahí enfermándonos. ¿No? Es igual que una mala costumbre alimenticia, por decir, ¿no?
si abuso, por decir un ejemplo, no sé, pues de la fritura, por decir, ¿no? El abuso de las comidas fritas con aceite, en algún momento la excesiva grasa me va a causar algún daño al hígado, qué sé yo, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Sino que no me va a afectar directamente y rápidamente al cuerpo, sino primero al espíritu y de ahí va a pasar al cuerpo, ¿no? Ahora, para todas estas patologías se sugiere pues la terapia médica especializada, pero paralelamente la parte espiritual en instituciones. Acá no decimos sí, que tiene que ser un centro espírita o la doctrina espírita. No. Si la persona busca su espiritualidad y su crecimiento moral y espiritual, y de repente pues le gusta el hinduismo o le gusta, no sé, pues alguna tendencia espiritualista, en buena hora. La cosa es que progrese, estudie y aprenda, ¿no? Y se transforme, ¿no? Y esa educación tiene que ser capaz de revelarle a la persona sus raíces espirituales, que ese concepto que todos deberíamos tener, que somos espíritu, no que tengo un espíritu, no, sino soy espíritu con un cuerpo, y no un cuerpo con un espíritu. Y que tenemos pues la necesidad de ser mejores, de elevarnos, porque ese es nuestro destino finalmente, ¿no? Pero Dios, en su infinita justicia y bondad, nos da a cada uno el libre albedrío. Significa que yo puedo decidir sobre mis actos. Puedo continuar siendo mediocre o estar en el mal, o también puedo decidir cambiar mis vicios, mis malos hábitos y cambiarlos por buenos hábitos. No solamente estoy hablando de cosas externas o físicas, sino también de pensamientos y palabras, ¿no? Actitudes, no solamente hechos, ¿no? Entonces, y todos somos herederos de Dios, merecemos, pues, pero tenemos que hacernos dignos de ser partes de esta grandiosidad de la creación de Dios, ¿no? ¿No? Cuando cometemos errores, nos volvemos esclavos, ¿no? Pero esclavos de nosotros mismos, porque nosotros somos los que cometemos los errores, ¿no? ¿No? Esto lo dijo el Maestro Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. En verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo, todo el que se equivoca, ¿no? Porque todo el que se equivoca, comete error, comete algo que cause sufrimiento al prójimo, es un esclavo, pero de sí mismo, ¿no? Y esa deuda es ante las leyes divinas, ¿no? Entonces, es cierto, los errores cometidos como si nos pusieran grilletes o esposas en las manos, ¿no? Que nos atan a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar nuestros pensamientos y también nuestras acciones, porque las acciones son reflejo, nuestra conducta son reflejo de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, si los pensamientos son negativos, vamos a, con frecuencia, cometer cosas que perjudiquen al prójimo, ¿no? Y de repente hacemos cosas que la justicia humana no interviene porque no es una falta mayor ni es un delito, pero eh, la ley divina sí está presente, ¿no? A Dios no se le pasa ni una, digamos, ¿no? Porque son sus leyes son perfectas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagamos, tengamos que, en algún momento enfrentaremos las consecuencias. Si hacemos sufrir a alguien, igual nos tocará sufrir a nosotros, en la misma proporción, ¿no? Y eso es para todos, no es que solamente para algunos, ¿no? Para todos. Si alguien actuó contra la ley, la verá dentro de sí en proceso rectificador tanto tiempo como sea necesario.
el error cometido me envolverá en un proceso de sufrimiento tanto tiempo como yo esté rebelde o terco en el mal, ¿no? Cuando yo decida cambiar, pedir perdón, rectificar mis actos y transformarme hacia el bien, ahí cesará el sufrimiento, ¿no? ¿No dice este mismo espíritu, André Luis? Sabias enseñanzas que nos refuerzan todo lo que venimos estudiando. Entonces, una vez que se instale el proceso negativo, tarde o temprano aparecerán los síntomas y sufrimientos orgánicos correspondientes, ¿sí? Tarde o temprano. Entonces, más aún, puede ser que ya tengamos la semilla de la enfermedad en nuestro cuerpo desde existencias pasadas, ¿no? Que no sabemos cuál ha sido la causa, pero sí nosotros, si nos hacemos un autoanálisis sincero, descubriremos cuál es nuestro talón de Aquiles o cuál es nuestro punto débil, cuál es nuestra falta, nuestro error que nos falta corregir, y por ahí puede ser el error que hemos cometido. Muchas veces los errores se producen por falta de control de las emociones, ¿no? Descargamos con ira, con violencia, y eso nos genera negatividad, pues, ¿no? Porque no solamente hacemos sufrir a otros, sino que nosotros mismos nos estamos cargando con una deuda. Falta de control. Tengamos una reflexión al respecto, ¿no? ¿Con qué frecuencia o bajo qué circunstancias pierdo el control? Y nos dice el Evangelio, nos dice, el hombre sufre siempre la consecuencia de sus faltas, de sus errores. No hay una sola infracción a la ley de Dios que quede sin la correspondiente punición. Y la severidad del castigo es proporcional a la gravedad de la falta. ¿Sí? Es como cuando queremos enseñar pues a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? El castigo que les infringimos tiene que ser proporcional pues a la gravedad del error o la falta o la travesura que haya cometido, ¿no? No podemos ni exagerar ni tampoco hacerlo menos de lo que realmente merece, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo no es castigar al hijo, sino es llevarlo hacia la reflexión y hacia el bien, ¿no? Ese es. Igual Dios también hace lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces, depende de cada uno, crear nuestro campo mental. Y lo podemos extender, ¿no? Normalmente se extiende no solamente a nosotros, sino también a nuestro entorno, a la familia. Y depende de los recursos de educación que tengamos también, ¿no? Al ambiente, a las condiciones en que vivimos, a las experiencias que acumulamos en nuestra vida. Y todos los temas hereditarios espirituales que tenemos, ¿no? Que pueden aflorar en el inconsciente de cada uno. Entonces, tenemos toda una serie de factores que intervienen en la creación, en la conformación de nuestro campo mental, ¿no? Entonces, todos estos elementos contribuyen y tenemos la oportunidad de poder identificarlos y trabajar para poder mejorar nosotros, ¿no? Entonces, no le vamos a echar la culpa a la familia, ¿no? Ni tampoco le echar al ambiente donde yo vivía o a las condiciones, no. Influyen, sí, pero no son determinantes, ¿no? Entonces, y las personas van adoptando actitudes de forma diferente, no todos reaccionamos de la misma manera, ¿no?
Hay unos que ante un problema se deprimen y otros ante un problema más bien se motivan para buscar una solución y salir adelante, ¿no? Entonces, esa es la actitud, ¿no? La actitud que tenemos, ¿no? Y todo eso va moldeando el carácter de cada uno, ¿cierto? ¿Sí? Hay personas que reaccionan con tristeza, otros que no saben qué hacer, con inseguridad, otros que reaccionan con violencia, con odio, otros que con abandono se abandonan, no quieren ya saber nada, o con celos, rebeldía, pena, alegría o éxito, constituyen aspectos de sus emociones, ¿no? Entonces, las personas somos diferentes, cada uno puede reaccionar de diferente manera. ¿Mm? Entonces, muchas personas que se dejan guiar por estos sentimientos negativos llegan a situaciones mayores como la depresión y la desesperación, ¿no? La depresión ya es una patología de por sí, es una extrema tristeza que degenerativamente va destruyendo al ser, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué hacen? Ante estos conflictos de naturaleza inferior, buscan salidas temporales, ¿no? A estas que ya se convierten en patologías, ¿no? Por ejemplo, los vicios, ¿no? Eh, Cuando consumen estas drogas, estas cosas, se sienten temporalmente bien, como liberados, ¿no? Pero es temporal. Una vez pasa el efecto de la droga, lo que queda, la resaca, es peor, ¿no? Otros reaccionan con agresividad, otros con el crimen, robos, asaltos, secuestros, exageraciones de la parte sexual, ¿no? Y otras formas de agresión a sí mismos y a los semejantes. Entonces, miren cómo todo esto, estos conflictos, llevan a todo este tipo de endeudamiento, finalmente, endeudamiento en nuestro futuro, ¿no? Porque todo esto constituye una carga para nosotros mismos. Entonces, son formas de conducta que tienen una especie de protesta, ¿no? Ante una situación que los entristece, ¿no? Pero los entristece porque ellos están sumidos en una propia inferioridad, no buscan salir adelante, esforzarse, aprender, sino están metidos ahí como en una especie de nube que los envuelve, ¿no? Y entonces ahí hace falta un trabajo para poder superar y mejorar las condiciones para poder entender primero que la vida no es un paraíso, que problemas van a haber siempre y que tenemos que enfrentarlos de una manera correcta, no con desesperación o huyendo de los problemas, ¿no? A través del alcohol o las drogas, ¿no? Esa no es forma de enfrentar los problemas, ¿no? Entonces, estas patologías finalmente lo que hacen es atormentar las fuerzas. Es como una corrosión que muchas veces no aparece en los exámenes médicos ni en los análisis clínicos. No aparecen porque son mermas en nuestro ser, en nuestro interior, ¿no? No son físicas, inicialmente al menos, ¿no? Pero sí su acción es terrible, ¿no? Nos van destruyendo, ¿no? Y miren, entendamos esto, que ninguno de los que estamos acá somos santos ni perfectos. Todos somos, como dice acá, es crudo, pero es cierto, todos somos deudores espirituales. Al no ser perfectos, hemos cometido errores y al haber cometido errores, tenemos deudas espirituales. Entonces, por lo tanto, vamos a tener dificultades por causa y efecto. Entonces, tenemos que enfrentar de una manera adecuada esas dificultades, ¿no? Eh, Tenemos que salir adelante ante los miedos, ¿no? Los temores, la ansiedad, la angustia, los dolores, los malestares, la inquietud, irritabilidad, indisposición, falta de paz, todas estas cosas, intranquilidad,
Y muchas veces hasta nos imaginamos los problemas, ¿no? Tratamos de solucionarlo con medicamentos y sabemos que los calmantes, los medicamentos no son la solución, son algo temporal nada más. O también hay muchos que caemos en las drogas, en el tabaco, el alcohol, ¿no? Y así. Y si no caemos en eso, caemos en el materialismo, ¿no? La incesante búsqueda por el placer o por la materialidad, el apego a la materia, al dinero, a las joyas, todo lo que es materialismo, ¿no? Entonces, tenemos que tener estar muy alertas, ¿no? Muy alertas para no caer en todo esto, ¿no? Que no es la forma correcta de salir adelante, ¿no? Si bien es cierto, todos vamos a llegar a mejorar espiritualmente, todos, pero la realidad es que hay diferentes niveles en el planeta, en la ciudad o en donde vivamos, en el barrio. Hay diferentes niveles de crecimiento de nivel espiritual, ¿no? Y entender también que cuando pasamos del estado encarnado hacia el plano espiritual o viceversa, no es que nos volvemos santos, ¿no? Cuando vamos al otro plano, mantenemos todo lo que somos, ¿no? Todas las costumbres buenas y también las costumbres no tan buenas, nos las vamos a llevar. Y cuando regresemos, vamos a regresar con eso mismo. Todo lo que aprendí también lo voy a traer de nuevo, ¿no? Inconscientemente, por eso es que hay gente que tiene habilidades con los números, por ejemplo, ¿no? Más que otros, ¿no? Porque tuvo un conocimiento previo de números, por ejemplo. Entonces, entendamos que todavía no somos todos buenos o todos malos. Hay diferentes grados, de diferentes formas, ¿no? Y vamos a actuar o a obrar de acuerdo a nuestra evolución espiritual, ¿no? Al nivel que tenemos, ¿no? En el bien o no tan bien tampoco, ¿no? Entonces, el alma, el espíritu, va a imprimir los atributos morales al organismo que se comporta como un todo, va cuerpo y alma. Entonces, el espíritu, el alma, es el que le imprime la moralidad al cuerpo, ¿no? Entonces, si nos dedicamos al bien, a practicar el bien, a los actos edificantes, ¿no? Eso es un poco como ver que este espíritu tiene algo de evolución, ¿no? Es un espíritu evolucionado porque la mayoría de sus actos están orientados al bien. Y si es al contrario, es un egoísta, está preparado para el mal y para hacer el daño, la perversidad, entonces es un espíritu atrasado o ignorante, ¿no? Que no conoce las leyes divinas, no conoce la parte espiritual, ¿no? Entonces, entender que eso no tiene nada que ver con la educación formal, ¿no? Hay profesionales, ¿no? Hay profesionales, tienen grado de doctor, ingenieros, doctores, licenciados, qué sé yo, todos los estudios de posgrado o maestrías, lo que podamos imaginarnos, pero son unos patanes, ¿no? Son malvados, explotadores, son agresivos, mentirosos, pero muchas veces son muy finos, muy educados, pero detrás de esa falsa educación tienen estos comportamientos equivocados, ¿no? O sea, no depende solo de la educación, ¿no? Entonces, entender que como seres humanos somos todos, ya lo dijimos hace un rato, somos mendigos espirituales, ¿no? Somos todos mendigos espirituales. Necesitamos ayuda siempre. Unos de otros necesitamos, porque finalmente somos todos como hermanos, hijos del mismo Padre, que es Dios, ¿no? Somos
y no solamente en los encarnados, sino también con los desencarnados, ¿sí? Nuestros familiares que ya partieron, nuestros padres, abuelos, que ya están en el otro plano, forman parte también de la misma humanidad, ¿no? Entonces, nosotros también veámoslo a ellos como nuestros hermanos, ¿no? La única diferencia es que ellos no tienen cuerpo físico como nosotros, pero existen, están, ¿no? ¿No? Entonces, y todos estamos en ese camino que Dios nos depara para elevarnos hacia un nivel de espiritualidad mejor, donde conseguiremos mejores plenitud y felicidad, ¿no? Y acordémonos que Dios nos ama y que Dios está presente en todo el universo. Mis hermanos, después de haber revisado estos temas, creo que nos queda más claro el por qué tenemos que actuar, pensar y decir las cosas alineadas con el bien. Ahora, ¿qué cosa es el bien? Es todo lo que nos enseñó Jesús, ¿no? Entonces, no apartándonos de las leyes, para las leyes divinas, para que no tengamos después que enfrentar situaciones de sufrimiento y de dolor, ¿no? Entonces, espero que este conocimiento que ha sido compartido el día de hoy sea de utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención y bueno, los esperamos el próximo martes. A nombre de Camino de Amor les damos las gracias por su atención, por acompañarnos y estar presentes. Nos motivan a seguir adelante y a poder investigar un poco y preparar estos temas para llevárselos con mucho cariño. Y bueno, si quieren profundizar un poquito más, la mayoría de esta información básica ha sido extraída del Evangelio según el Espiritismo, recopilado por el profesor Allan Kardec, y este libro que se llama Dolencias o Enfermedades del Alma por el doctor Roberto Broglio, que es interesantísimo. Y bueno, invitarlos también los días lunes, el ingreso es libre, a este mismo canal por Zoom, a reflexiones de los mensajes de Jesús, del Evangelio, donde en forma práctica nos alimentamos para iniciar la semana con fuerza y con entusiasmo con los mensajes del Maestro Jesús, donde todos tenemos la oportunidad de compartir y dar nuestras opiniones. Un espacio chiquito de 3/4 de hora, pero enriquecedor. Igualmente ofrecerles que podemos elevar nuestras oraciones por las personas de su entorno que estén pasando por problemas físicos o personas en desequilibrio, problemas en familias, también por desencarnados, ¿no? Nos escriben al WhatsApp dándonos los detalles a ese WhatsApp que está ahí, 987-549-886, y con mucho gusto oraremos por sus pedidos. Bueno, les damos las gracias a todos y nos despedimos de nuestros amigos de Facebook, no sin antes agradecerles infinitamente por su compañía. Un abrazo, bendiciones para todos, muchísimas gracias.